Acosta. Juan, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Julio, Arturo, Alberto, ¿cómo están? Y al auditorio, por supuesto. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Juan, Alberto, y a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Arturo. Gracias. Alberto Nájar, vamos comenzando. ¿Qué opinas de este tema de los fideicomisos y en particular este tema de la senadora Vázquez Mota? Me llamó la atención por cuanto ella dice que ella no recibió el dinero directamente y que fue la Cancillería la que aplicó directamente el dinero. Todo lo que conocimos, publicamos incluso, se refería a cómo mediante una organización auspiciada por ella estuvo esta dispersión de los dineros. ¿Qué piensas de este caso en particular y en general de que ya hoy, la verdad es que en la conferencia mañanera de prensa hubo una abundancia de datos, de irregularidades y de cosas muy preocupantes? ¿Cómo ves el tema, Alberto Nájar? Pues mira, como tú mencionas, es un asunto que tiene ya varios años. Me parece un poco complicado para Josefina Vázquez Mota tratar de remontar toda esa historia que se ha documentado por muchos periodistas, tú entre ellos, por supuesto, Julio. Y me parece también un poco inverosímil esa versión o difícil de creer, pues, esa versión de que ella no recibió el dinero, pero sí la organización que ella ayudó a fundar, que ella no distribuyó el dinero, pues, sino esa organización de la cual ella era partícipe fundamental. Entonces, vamos, esto es como pretender hacernos creer que la luna es de queso, ¿no? Sí. A mí me llama la atención esta idea de que pretenda negar algo que ya durante su momento fue tan debidamente probado y que inclusive en Estados Unidos existen las evidencias de que los recursos se asignaron de una forma irregular. Lo importante es que no se tiene constancia, como mencionaron en la mañana y como mencionas tú, de a dónde fueron a parar realmente ese dinero. Y el ejemplo de la organización de Josefina Vázquez Mota es uno más de los que se presentaron en la mañanera hoy y que nos da una muestra del tamaño de la corrupción que se estuvo hablando durante mucho tiempo que existen en esa área oscura que son los fideicomisos. Lo que se presenta hoy a mí me llamó mucho la atención el dinero que se desvió de CONACYT hacia empresas privadas, sí, particularmente hacia Monsanto, o sea, una empresa controvertida a nivel internacional, responsable de muchas de las afectaciones por semillas transgénicas, por la alteración transgénica de algunas semillas, que ha librado batallas importantísimas, no solamente en México, sino en varios países. Y también el hecho de que se haya entregado cantidades millonarias a empresas que realmente no lo necesitan. No sé, no acabo de entender para qué a Mave le dieron dinero, para hacer una mejor lavadora, o a IBM, con nada más con la caja chica puede financiar todo el presupuesto de CONACYT. Entonces eso a mí me pone en claro que cuando se estuvo mencionando desde el principio que existía mucha opacidad y corrupción, pues sí, evidentemente ahí están las primeras pruebas. Falta todavía revisar muchos más fideicomisos y falta todavía revisar las arcas de los estados, porque esto es nada más una parte del gobierno federal y una partecita de estos de 109 fideicomisos. Todavía falta ver qué es lo que ocurrió en otras áreas, en otros aspectos, y nada, pues que la polémica va a seguir. Yo sigo pensando que habría que tener muy claro cuáles van a ser las reglas de operación de algunos fideicomisos, sobre todo los de atención a víctimas y el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque el riesgo de que esos recursos que son importantes se destinen a otras actividades, ahí está, y pues tendría que estar muy claro todas estas reglas de operación. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, Juntos Podemos se llamaba la organización esta que dispersaba el dinero recibido del gobierno de Peña Nieto, pero es solo uno de los casos que hoy se dieron a conocer. Arturo, estuvo cargadita la conferencia y, como dice Alberto Nájar, temas como este de la entrega de dinero o transferencia de dinero público para empresas tan poderosas, en fin. ¿Cómo ves todo este tema en lo general, Arturo Cano? Sería maravilloso que pudiéramos hacer una correlación de las empresas que han recibido recursos públicos a través de mecanismos como los fideicomisos y el conglomerado o esta coalición de grupos Provida que se hacen llamar ahora México Sí,
porque estoy seguro de que ahí vamos a encontrar muchos nombres en los Sí. directivos de esas fundaciones, en los directivos de esas asociaciones civiles que suelen ser vehículos para que se utilicen los recursos públicos. Volviendo al tema de Josefina Vázquez Mota, yo quisiera recordar una anécdota que me contaron hace muchísimo tiempo, una investigadora de una universidad en el área de Chicago, que me decía que habían recibido a la secretaria de Desarrollo Social de México, Josefina Vázquez Mota, y que habían salido muy decepcionados de ese encuentro porque se habían dado cuenta que, a pesar del interés manifiesto de la secretaria en las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos, se dieron cuenta de que no sabía absolutamente nada de ellos. Por ejemplo, se mostró muy sorprendida y feliz de que el promedio de ingresos de las familias de mexicanos en Estados Unidos fuera de $20,000 anuales. ¡Qué maravilla, qué dineral! Hasta que un investigador le explicó que los $20,000 anuales eran la línea de la pobreza en Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, con ese conocimiento llegó Josefina Vázquez Mota a armar esas fundaciones para supuestamente beneficiar a los paisanos. No hay que olvidar, hablando de fideicomisos, de dineros públicos, etcétera, que si la memoria no me falla, Josefina Vázquez Mota era presidenta de la Cámara de Diputados, u ocupaba un cargo muy importante en la Cámara de Diputados cuando se nombró al auditor superior de la Federación en 2007. Uh-huh. Duró en su cargo hasta 2017, me parece, por tal. A la luz de datos como los que se dieron esta mañana, pues deberíamos preguntarnos cuál fue el papel durante esos 10 años de ese cargo tan importante que tiene la misión fundamental de analizar el uso, el destino de los recursos públicos. Bien, Arturo, muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de todo este tema? Josefina Vázquez Mota, las empresas transnacionales poderosas recibiendo dinero, en fin, hay varios aspectos que resultan preocupantes. ¿Qué opinas de todo esto, Juan Becerra Costa? Pues Julio, Juntos Podemos se llamaba, Juntos, ¿sí? Se llama, Juntos Pudieron durante años, espero pues que ya no puedan, lo que quieren es regresar, pero que regresen todo el dinero que se clavaron durante muchísimos años, utilizando para ello muchísimas veces los fideicomisos. Pues ahí está, ¿no? Lo que dijo María Elena Álvarez Bulla, que durante la administración de Peña Nieto, pues se transfirieron, como bien mencionabas, de fideicomisos y programas fiscales a cargo del CONACYT, 41,000 millones de pesos. Estas empresas transnacionales están. ¿Cuáles son estas empresas? Pues están Bimbo, IBM, Bayer, Mave, FEMSA, muchísimas, ¿no? Y estas transferencias millonarias, pues eran totalmente discrecionales, por lo menos de lo que se sabe son 5 años, de 2013 hasta 2018. Y aquí, pues hay que ver que si se quisiera hacer una justificación del reparto de los recursos que estaban destinados al desarrollo científico, pues costaría, como dijo la directora del CONACYT, muchísimo trabajo, ya que pues fueron dados sin ningún tipo de candado. Y yo me pregunto, no sé si ustedes también vieron ahí el manifiesto de hace algunos días, ¿sabrá esto que estamos hablando, el grupo de científicos de grandes universidades como Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, el MIT, Stanford, que, como les decía, firmaron hace unos días un manifiesto en el que se oponen a que dejen de existir los fideicomisos de ciencia mexicanos? Y bueno, hay que destacar aquí, no sé si les parece, que también de esas universidades fueron egresados, y en muchos casos profesores, personajes como Felipe Calderón, también Ernesto Zedillo, cuya sola pronunciación pues, nos remite al tristemente célebre Fobaproa, o Carlos Salinas de Gortari, porque ya Fox no entra dentro de este grupo porque pues no hizo posgrado en Harvard, a diferencia de lo que dice su currículum vitae, ¿no? Lo que hizo fue pues ahí un cursillo de 6 semanas, algo así como un propedéutico. Eso fue en Coca-Cola. Sí, exacto. Pero sí. Bueno, aquí lo que hay que aclarar es si los firmantes provenientes de estas universidades de élite que reclaman que no se acaben los fideicomisos, pues tendrán idea de qué representan estos mecanismos y de lo que es que se propone en lugar suyo. O sea, sabrán que han sido cochinitos y que desde su creación y durante su operación son totalmente cuestionables y sin duda son materia para fincar responsabilidades penales, ya de menos una investigación.
Y lo sabrán también los más de 200 artistas, periodistas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, bueno, colectivos que se lamentan y piden no desaparecer estos 109 fideicomisos. Dicen que los politizan, que por favor no los politicen, y gritan que la ciencia, que la cultura, que el periodismo y los derechos humanos pues podrían quedar sin los fideicomisos, sometidos al capricho de la política y a un jaloneo presupuestal en el legislativo cada año. Y bueno, pues me parece que los que se están politizando son ellos mismos, o quienes están detrás de ellos mismos, y esos que están detrás de los investigadores, de los periodistas, que parece que no acaban de entender bien cómo va a ser el mecanismo, pues habrían de explicarles que eso que dicen, que el fideicomiso evita que el dinero sea sujeto de negociaciones políticas y de jaloneos, y que además son claros en transparencia y sobre cuándo y quiénes deciden en qué se gastan los recursos. Pues no es así, no ha sido así, y que estos fideicomisos, lo siento, ya no existan, no significa que el apoyo tampoco va a existir. Pero eso sí, lo que me parece que es necesario es que se garantice a través de la Secretaría de Hacienda, de manera clara, porque no quedó especificado en la ley, que el recurso pues se ha manejado de esta manera, de manera transparente en su dispersión, pero también en su adjudicación, y es algo pendiente, por lo que aún genera discusión y da herramientas para continuar haciendo politiquería. Y bueno, sobre el papel de la oposición para tratar de impedir la aprobación del dictamen, pues me parece que hay escenas lamentables, ¿no? Como la de Xóchitl Gálvez ahí aventándole a unos policías un líquido. Sí. Luego dijo que los quería sanitizar, yo no sé si los quería satanizar, que porque había pasado un diputado sospechoso de COVID, y los policías pues se mostraron. ¿Exorcizar? ¿No? Sí, están los que se revolcaron ahí en el piso afuera del recinto, pero luego trataron de impedir la sesión, dijeron que porque no había higiene, se tuvo que sesionar en la casona de Xicoténcatl, pero más allá de todas estas escenas de circo lamentables, pues la oposición demostró, me parece, una gran incapacidad para llevar a cabo negociaciones que sean a favor del país y de sus recursos. Acudieron al juicio sumario, a la generalización para tergiversar la verdad. O sea, se acaban los fideicomisos, no el apoyo, y aún así hicieron correr la cantaleta de que se desahuciaba al deporte, a la cultura, a la ciencia, en fin, no es así. Se pudieron haber enfocado en dar a través de la misma ley el proceso de operación de estos recursos, pero no, les ganó lo porro. Bueno, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájara, reserva de que en un ratito más, si nos da el tiempo, abordemos lo de esta nueva expresión social y política llamada Sí por México. Antes de entrar a ese tema, pues acaban de realizarse este domingo elecciones muy peculiares en un escenario muy sui generis, como es la preponderancia histórica del PRI en Hidalgo y en Coahuila. En Coahuila parece que ya quedó todo muy planchadito a favor del PRI, 16 de 16 diputaciones locales, carro completo, entre los diputados presuntamente ganadores, Álvaro Moreira Valdés, hermano de quienes ya fueron gobernadores, Humberto y Rubén. En Hidalgo hay más discusión, está más cerrada la votación, sobre todo en cuanto a la capital Pachuca, con una votación de una diferencia creo que de 320 y tantos votos entre el PRI y Morena. En general, ¿cómo viste esas elecciones? ¿Qué enseñanzas, qué lecciones tenemos de lo que pasó este domingo en estas dos elecciones sui generis, pero que vale la pena analizarlas? Alberto Nájar. Antes, si me lo permites, porque tal vez no nos dé tiempo de abordar este tema de esta nueva organización, sí, hay que tener claro que el logo de este nuevo grupo político es igualito al que utilizó Augusto Pinochet cuando trató de mantenerse en el poder. Hubo un referéndum para saber si continuaba o no. Ese sí fue el lema que utilizó Augusto Pinochet, que fue derrotado en las urnas, y la figura, el diseño es exactamente igual al que utiliza este nuevo grupo político. Puede ser una casualidad. Lo que no es casualidad es que ese aire pinochetista sí lo comparten. Pero bueno, ojalá tengamos tiempo de... Lo debe haber sugerido Cuadri, que es muy pinochetista, ¿no? Uh-huh. Y que está ahí en primera fila. No lo dudes, porque para eso el diseño creo que sí se le dan ese tipo de cosas. Pues sí, pero fíjate qué curioso este uso
de un logotipo similar para este grupo de Sí por México, y recordemos que México Libre y el nombre de Responsabilidad Democrática y toda esta historia fue pirateado también a un grupo de derecha de Argentina que públicamente reclamó que estaban usando todos sus nombres y logotipos en este esfuerzo de la familia Zavala y Calderón. Pero en fin, Alberto, por favor, adelante con el otro tema. Pues mira, han tratado de establecer o de comparar el resultado electoral en Coahuila y en Hidalgo con una derrota, o con un triunfo más bien, con un triunfo como si fuera presidencial, como si se hubiera derrotado a Andrés Manuel López Obrador. No falta quien está viendo augurios de lo que puede ocurrir en 2021. Hay quienes incluso están magnificando estos números, estos resultados. Es lamentable el papel de algunos que durante mucho tiempo se dijeron demócratas, entre ellos opinadores, académicos, columnistas, políticos, estar celebrando el triunfo del PRI. O sea, este es el mundo al revés. O sea, el partido que durante casi toda su vida política y académica combatieron, ahora lo están felicitando nada más por el simple hecho de que con ello creen estar apoyando una causa anti-López Obradorista. El odio de pronto pues te embrutece, esto que es muy claro. Los resultados en Coahuila y en Hidalgo yo creo que hay que compararlos, no con 2018, porque son elecciones distintas. En 2018 fue una elección federal, estuvo López Obrador en la boleta, y fue una elección que muchos dicen que fue atípica por la participación ciudadana y el resultado. Los resultados habría que compararlos con la elección inmediata anterior del mismo estilo, de la elección local. Y en ese sentido los números no son muy diferentes. El PRI había ganado en las elecciones anteriores de ayuntamientos y de diputaciones locales, y el PAN había tenido la segunda posición. Ahora fue relegado a la tercera y Morena se erige como la segunda posición. Entonces, si lo vemos fríamente, me parece que, el resultado pues no se debería sorprender porque las operaciones políticas de los gobernadores funcionaron. Lo que sí me llama la atención es esa incapacidad de Morena para haber previsto lo que iba a ocurrir en esos estados, porque si algo saben la gente que participa en Morena es de la lucha contra el fraude electoral, y si de algo saben es de las operaciones políticas de gobernadores priistas. Entonces no sé si el pleito interno tribal que tiene ese partido les impidió prepararse para las trapacerías que se estaban preparando en algunos estados como Hidalgo, por ejemplo, donde hubo llamados a la gente a que no saliera a votar porque se iban a contagiar de la COVID-19, por ejemplo. Y me parece que Morena debe tener una lección en este resultado, porque esta distracción, insisto, que los tiene ahí en la guerra por el hueso, por el poder, pues les dio este resultado de una u otra manera. Y también me llama la atención, y con esto cierro, un elemento que me parece importante. Si esto ocurrió en 2 gubernaturas que, toda proporción guardada, pues son muy chiquitas, imagínense lo que puede pasar en 2021 cuando sea el proceso electoral más grande de la historia. Imagínense si esto ocurrió con 2 gobernadores que hicieron de la suya la operación política en terreno muy efectiva, desalentando la participación ciudadana. ¿Qué va a pasar con estos gobernadores aliancistas que están en una franca carrera por tratar de impedir que este gobierno termine su periodo constitucional? La cantidad de cosas que se pueden estar preparando y que seguramente van a aplicarse en esos estados gobernados por mandatarios abiertamente opositores puede ser enorme. Y Morena tiene que estar preparado para enfrentar eso. Si no pudo con 2 estados, no sé qué vaya a pasar con toda la elección más grande de la historia, insisto. Esa debe ser una lección para los militantes de Morena y sobre todo para quienes están buscando quedarse con la dirigencia de ese partido. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Coahuila, Hidalgo, el PRI dinosaurico arrasando, al menos en Coahuila, Morena desorientado, en fin, tu punto de vista, Arturo, por favor. Pues estamos frente a la realidad real de la política mexicana, ¿no? Más allá de teorizaciones sobre la transición, sobre la transformación que está ocurriendo, estas elecciones nos dan una idea de lo que están dispuestas a hacer las fuerzas locales para conservar el poder
real. Una manera de verlo, Julio, sería decir que estamos en dos escenarios atípicos que no reflejan la realidad de conjunto del país, electoralmente hablando, porque son dos entidades donde no ha habido alternancia en el poder, ¿no? Tanto Hidalgo como Coahuila el PRI siempre ha tenido la gubernatura, porque tanto Coahuila como Hidalgo han sido tierra de caciques legendarios, algunos antiguos, otros todavía vigentes, pero yo creo que más que atípico, si se le viera así, es típica, porque eso es a lo que están dispuestos a jugar los grupos de poder locales, sea a través del PRI, del PAN, de Morena, ahora que ya tienen nuevos partidos, del de Pedro Aces o de las redes sociales progresistas del Bester Gordillo. Yo creo que esa es la realidad que, por supuesto, Morena no fue capaz de atender, porque, como hemos hablado en varias ocasiones aquí, pues es una fuerza política, no podemos llamarla partido, que está sumida en su conflicto interno, que está mirándose el ombligo, que está consumiéndose a fuego lento, mientras ve pasar las elecciones enfrente y le ganan como le ganaron en estas dos elecciones de Hidalgo y de Coahuila. Uh-huh. Pues faltan varios ingredientes ahí por acomodar en el rompecabezas, Arturo Cano, ya veremos lo que sucede. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre estas elecciones Hidalgo-Coahuila y lo que es la presencia de PRI, de Morena? ¿Qué opinas, Juan? Me parece que el PRI se mantuvo, no necesariamente ganó, no hay regreso, nada más porque pues no se había ido. Los dinosaurios ahí siguen vivos porque no lo han perdido todo, siguen manteniendo ahí bastiones. Digamos que es lo que sucedió en Hidalgo y en Coahuila, pero hay que ver aquí cómo es que sucedió esto. En Coahuila se van a presentar, me parece, mañana procedimientos legales por compra y coacción del voto en los 16 distritos electorales. Y en Hidalgo, ahí sí se registran mayores casos de violencia, posiblemente heridos, se registraron detonaciones de arma de fuego. ¿Qué les parece? Hablamos un poquito sobre Jimapán, ahí en Hidalgo, donde se denunciaron múltiples irregularidades ante las autoridades electorales, que estas autoridades pues fueron omisas ante las denuncias, ante las quejas, no les dieron seguimiento. Y ahí está pues, los señalamientos de la utilización de recursos de procedencia ilícita, incluso por parte de Alan Rivera, candidato de la coalición PAN-PRD. Y al mismo tiempo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a través de Ortiz Pinchetti, dijo que pues, no se habían presentado hechos extraordinarios, que los incidentes eran menores y que dentro de estos incidentes menores estaban la quema de material electoral y la compra de votos. Y bueno, yo me pregunto si ya llegamos al nivel en el que la compra de votos o la destrucción de material electoral son hechos menores. Y sobre los reclamos que hay en Hidalgo, pues muy importante, ¿no? El Instituto Electoral del Estado consideró que había errores metodológicos y técnicos en la manera en la que iban presentando los resultados en el PREP, por lo que puso en operación otra herramienta tecnológica para suplirlo. Y aquí hubo protestas de los representantes de varios partidos, de Morena, del PT, del Verde, de Encuentro Social allá en Hidalgo, y aún así los consejeros del Instituto Electoral del Estado aprobaron, y además por unanimidad, el acuerdo por el cual se avaló la sustitución precisamente del PRE por una herramienta que llamaron preliminares Hidalgo 2020. Hubo mucho ruido, yo la verdad no le encuentro tanto, ¿no? Parece que la única diferencia entre ambos sistemas de conteo es que el PREP cumple con determinados lineamientos que están ahí claramente establecidos por el INE para cada uno de los módulos que le integran, ¿no? Como el sitio de publicación o la pantalla de publicación que pues observan todos los ciudadanos, donde hay muchos apartados, hay gráficas de información, y en el caso de preliminares Hidalgo pues no se utilizó. Lo que se hizo fue algo mucho más sencillo, se desplegaron los votos recibidos por casilla por cada partido político en cada uno de los municipios, 84 me parece, es decir, cambió la presentación y no la certeza de los resultados que se iban dando a través
de este sistema, pero lo que no es sorpresa para nadie, sin duda alguna, es el resultado a favor del PRI en ambos estados, en Coahuila y en Hidalgo, ya lo decía, son bastiones del PRI, aunque por la pobreza que hay, pues suena igual de incongruente que ser al mismo tiempo revolucionario e institucional. Pues sí. Por eso la insistencia de ver cómo lograron mantener estos lugares. Y también poco se ha hablado de la derrota del PAN, quien se vio desplazado como primera fuerza opositora, y Morena, pues ahí sí ni hablar, ¿no? Sí. Un conflicto interno que algunos llaman inmadurez de un partido incipiente que vive su adolescencia. A mí me parece que más bien parece reencarnación o sublimada de dinosaurios. Tendría que plantearse muchos retos, y dentro de estos retos, pues abrirse en las viejas prácticas que algunos de sus miembros emulan, pues encuentran, aunque sea tantita disciplina, que también es una vieja práctica triste. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, bueno, antes de que entremos al tema que quiero proponer o preguntar, déjame nada más invitar a la audiencia para que terminando esta mesa nos acompañen, porque vamos a tener una entrevista con Fátima Aguilar. Ella es periodista y colaboradora de MBS en Jalisco y ha indagado el tema de la desaparición de 3 peruanos y un mexicano que pues están desde octubre desaparecidos, desde agosto desaparecidos, y se ha detectado que los extorsionaron en la Fiscalía del Estado de Jalisco y luego saliendo de ahí, curiosamente fueron secuestrados de inmediato y no se sabe nada de ellos. Es un caso pues de los muchos que suceden en el país, pero tendremos a Fátima Aguilar. Luego tendremos a Daniel Lizárraga, él es periodista y editor de investigaciones especiales en Expansión, y él ha publicado hoy que la DEA interrogó al exgobernador de Nayarit antes de la captura de Cienfuegos. Roberto Sandoval reveló cómo el ejército controlaba Nayarit y el papel de Osorio Chong, ex titular de la Secretaría de Gobernación, en la captura del ex fiscal Edgar Beitia, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. Vamos a hablar de todo esto con Daniel Lizárraga, que está ahora colaborando en la revista Expansión. Nájar, sobre los temas que tenemos en cartelera, porque son los que están en la opinión pública en este momento, pues es desde luego la detención del general Cienfuegos. ¿Qué significa y qué significa en la relación con las Fuerzas Armadas, que han sido y siguen siendo un sostén importantísimo de la política y el gobierno del presidente López Obrador? Pues en este tema me parece que habría que también analizarlo con un poco más de cuidado, y en estas circunstancias el contexto y la historia a veces ayudan. No hay que olvidar que los vínculos o las denuncias de vínculos de militares con organizaciones de narcotráfico no es nueva, no surgió hace 2 años ni hace 5. Esto tiene desde hace muchísimo tiempo. Los señalamientos contra el general Arévalo Gardoqui, que fue secretario de Defensa con Miguel de la Madrid, acusado por la DEA de proteger a los narcotraficantes que ordenaron el asesinato de Enrique Camarena Salazar, por ejemplo, en 85, son apenas una muestra de esta relación tan difícil, tan conflictiva que ha existido siempre en el combate al tráfico de drogas. Ciertamente hay quienes están en el debate reclamando que no se le impidió a Estados Unidos detener al general Cienfuegos, y hay otros que están diciendo que el presidente López Obrador se enteró por los periódicos de lo que estaba ocurriendo. En realidad todo eso hay que verlo con matices. Según ha informado el presidente, la embajadora mexicana en Estados Unidos le había dicho de la investigación. No hay que pasar por alto la visita del jefe de la DEA a México unas semanas antes, de la cual se habló muy poco, y la versión es que pudo haberse planteado allí la información de lo que estaba sucediendo. Yo creo que la diferencia entre los otros casos de militares detenidos, acusados de narcotráfico, y la de ahora, es que no existe un gobierno que esté dispuesto a defenderlos, o que exista una cierta colusión con estos militares. El presidente López Obrador dijo que rechazó la terna que le propuso el general Cienfuegos para elegir a su sucesor,
lo cual de una u otra manera resultó benéfico para el presidente, porque no se puede acusar a este gobierno de estar relacionado con personajes cercanos a la hora detenido. Lo que puede suceder en el ejército, a mí me parece que sí, ya hay señales de que hay inconformidad en algunos altos mandos. No hay que olvidar que algunos de los militares de carrera, pues, también caminaron junto al general Cienfuegos, pero al final de cuentas creo que la disciplina va a tener que imponerse. Y yo creo que tampoco hay que perder de vista que este respaldo que el presidente López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas, no solamente en términos económicos, sino en su forma de referirse a ello, las tareas que les ha encargado, el fortalecimiento del ejército mexicano como un pilar fundamental del Estado, eso también cala en el ánimo de los militares. Entonces, a final de cuentas, la captura seguramente no cayó nada bien al interior del ejército, donde existe ese círculo de élite que son los generales de división, pero también al mismo tiempo existe la certeza de que pues ahí el que la hace la paga. Hay muchas controversias sobre si son reales o no los argumentos de la DEA. Yo no vería al gobierno de Estados Unidos tratando de inventar algún cargo en esa magnitud. Lo ha hecho en otras ocasiones, por supuesto, pero en este caso no veo elementos para que pueda sustentarse este tema. Y al final de cuentas, pues también debe existir tranquilidad, y con esto cierro, tranquilidad dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, porque tiene muy claro que el general Cienfuegos no va a cantar, no va a haber delaciones, al menos hasta ahora es lo que se esperaría de un militar de carrera, hacia otros compañeros de armas, como le llaman el ejército. Bien, Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Le están erosionando al presidente López Obrador sus bases de apoyo fundamentales, que es el ejército mexicano? ¿Esto ayuda a lo del general Cienfuegos, a la lucha en general contra la anticorrupción y a la exhibición de las pillerías o las trapacerías que se habían hecho durante la administración de Peña Nieto? ¿Cómo ves todo este tema, Arturo? Bueno, tiene muchas aristas como presencia tiene el ejército en la vida pública mexicana, solo que en estos tiempos en que tanto le quieren endilgar al presidente López Obrador el papel que le ha concedido al ejército, sería conveniente comenzar por recordar que no fue López Obrador quien sacó al ejército de los cuarteles, ese fue Felipe Calderón. Y como dice el viejo dicho, el problema no es sacarlos, el problema es volverlos a meter a los cuarteles. Creo que es un asunto de mucha gravedad que, como se ha expresado en la mañanera, muestra hasta qué punto llegó la descomposición, hasta qué punto llegó la corrupción, y lo que no nos muestra y de lo que tendríamos que hacernos cargo como país es hasta qué punto continúa esa descomposición que no pudo haberse terminado por el simple hecho del cambio de gobierno, o que no desapareció mágicamente el 1 de diciembre de 2018. Creo que si algo saludable puede traer este episodio de la detención del general Cienfuegos, es el replanteamiento de la relación de colaboración que tenemos con Estados Unidos. Ya lo ha dicho el presidente, entraba la DEA hasta la cocina. Hay que preguntarnos ahora, ¿y no sigue entrando? Pues sí. ¿Cuál es el tipo de colaboración? ¿Cuáles son los términos de la colaboración que tenemos ahora con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos? Hay que recordar que el papel, la existencia misma de la DEA está a debate en Estados Unidos. Hay un grupo del Partido Demócrata que está impulsando incluso la desaparición de la agencia, y por supuesto que a la DEA le favorece muchísimo esta aprehensión porque le da una justificación para su propia existencia, pero a nosotros digamos, a nosotros como país nos afecta porque la DEA gana un punto a costa de decir, miren, allá abajito, y son nuestros vecinos, son una república bananera que no puede controlar ni a su ejército. Habrá que recordar también que en los cables de Wikileaks, que publicamos varias notas en la jornada sobre este tema, cuando el grupo de Julian Assange nos
pasó los cables, Uh-huh. si había una línea de continuidad con respecto a las Fuerzas Armadas, era la queja permanente de los informantes desde la embajada al Departamento de Estado de que el ejército mexicano era la institución más refractaria a colaborar, a compartir información, a dejarse examinar por las agencias estadounidenses. Uh-huh. Y en contraste había un gran elogio a la Marina, sí, que como todos sabemos, pues se terminó convertida en una suerte de brazo de las agencias estadounidenses. Era la que le daban la información de alto nivel para capturar a los grandes capos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que todo este asunto abre la puerta a un debate indispensable que tenemos que dar en el país sobre los términos de la colaboración con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y otros delitos, uh-huh. Partiendo de la idea de que terminada la Guerra Fría, la guerra contra las drogas se convirtió en el gran pretexto injerencista de Estados Unidos, como se ha probado en Colombia y otras naciones, y aquí mismo lo hemos probado con instrumentos como la Iniciativa Mérida. Bien, gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, es hora de revisar el papel de la relación entre el poder militar y el poder civil en México. Los secretarios de la Defensa siempre terminan su sexenio, es decir, son intocables, pueden otros secretarios ser destituidos, removidos, nombrados otros, y el poder militar siempre ha cumplido con su sexenio completito, y con un episodio, un escenario pues de mucha opacidad en el manejo presupuestal. ¿Qué tanto tenemos que revisar también el papel de las Fuerzas Armadas en la nueva vida con aspiraciones democráticas y de cambio que se está viviendo en el país, Juan Becerra? Pues me parece, Julio, que se tiene que revisar profundamente. Hablábamos hace rato de la disciplina política uh-huh. de la Revolución Mexicana. Otra de las herencias de la Revolución Mexicana es precisamente un ejército mexicano que dejó de ser brazo armado de caudillos para llegar a la presidencia y se convirtió en una institución para proteger a los mexicanos y a su territorio. Y hay que ver aquí lo que está sucediendo, lo que está pasando con las líneas de mando, y una muy clara prueba, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, es lo que está sucediendo allá en Los Ángeles. La postura por parte del juez, de las autoridades y también de la defensa de Cienfuegos. Dice el abogado del general que su cliente tiene toda la intención de querer limpiar su nombre. Así lo señaló Lyons. Dice que es un general mexicano dedicado, que ha servido de manera honorable a su país durante muchísimo tiempo, y que si él, pues se le diera la fianza y escapara, pues atentaría contra lo que está buscando, su reputación quedaría arruinada. Y hay que ver lo que argumentó el juez federal. Dijo que la posibilidad de que el acusado, que tiene más de 70 años, pues pase el resto de su vida en prisión, es más que poderoso incentivo para escapar. Uh-huh. Pero no solo eso, sospecha que podría huir a México, en donde recibiría ayuda de aliados, exfuncionarios o grupos delincuentes, que es prácticamente lo mismo, que podrían ayudarlo a esconderse. Y es que dicen las autoridades estadounidenses que tienen miles de comunicaciones entre Cienfuegos y altos mandos de este cártel heredero de los Beltrán Leiva. Estamos hablando de quien fue secretario de la Defensa Nacional, pero no solo eso. Cienfuegos fue director del Colegio Militar, sí. Fue subjefe de doctrina militar del Estado Mayor, fue director del Centro de Estudios del Ejército. Por lo tanto, nada más con estos cargos que acabo de mencionar, él ha sido responsable de la formación de miles de militares, además de un ejemplo. Y aún así, como dice Jesús Lemus, pues es un secreto a voces que Cienfuegos había manejado la continuidad de la guerra contra el narcotráfico, pero con intereses de proteger a un grupo. Y por eso cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, cuando llegó Peña Nieto, él fue el principal promotor o de los principales promotores de que se continuara con el ejército en las calles, con el argumento de combatir al narco. Y esto le favorecía con la relación que tenía, ya vimos, principalmente con Patrón Sánchez, con el H2, uh-huh. quien operaba en Nayarit junto con, lo acabas de mencionar, lo vas a tener al rato, lo estás adelantando, con Edgar
Beitia es fiscal de aquel estado, y con el diablo. Sí, y bueno, justo ahora, ya lo adelantaba, se sabe que la DEA interrogó a Sandoval, al exgobernador de Nayarit, a quien señala como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues lo que nos lleva a recordar qué sucedió, no hay que recordar qué sucedió con Cienfuegos en Nayarit, cuando Sandoval era gobernador. Ya a reserva de que más adelante hablen del papel de Osorio Chong y sus pitazos, pero el fiscal durante su gestión, Edgar Beitia, el diablo le llamaban, él confesó que trabajaba para el narco, fue sentenciado a 20 años de prisión por una corte de Nueva York por producción y tráfico de drogas, por proteger al cártel del H2, y justo el H2 es el grupo al que se relaciona con Cienfuegos. Ahora, me parece que de no haber existido comunicación entre ambos gobiernos con esta detención, antes de que se efectuara, estaríamos hablando pues de la continuación de una ya añeja relación con Estados Unidos, muy poco cordial de su parte. De repente nos enseñan el pastel, el dulce, el chocolate, nos dan a probarlo, nos dan a oler, luego nos lo quitan y nos dan una patada por la espalda, como las niñas hermanitas que se pelearon por soplarle al pastel. Y lo que hay que ver aquí es a dónde lleva la investigación. Sí, claro. Pero del otro lado de la frontera, Julio, Alberto, Arturo, porque en serio, parece que la droga llega a Estados Unidos y ahí se distribuye solita. Y caray, allá es su destino final. Claro. Ahí está el consumidor, ahí está el que la está pagando finalmente. La droga que cuesta $1 en donde se produce cuesta 150 o más en Nueva York. ¿Por qué no salen a la luz? ¿A quiénes son a los que les entregan las drogas los narcos mexicanos? A ver si la investigación con Cienfuegos y con García Luna lleva a las autoridades estadounidenses a darse cuenta el chiquero que tienen en su propio territorio. Claro, Los narcos gringos es el título de un libro de J. Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso, la otra parte de la moneda. La otra parte de la moneda, Julio. Y finalmente, especialmente ahora será complicado, para terminar el tema de Cienfuegos, pues elegir a quién va a sustituir a cargo de la seguridad del país. Alfonso Durazo, en este contexto de entrada, pues no creo que sea el cargo más deseado en el gabinete del presidente López Obrador. Es algo muy cercano a sacarse la rifa del tigre, lo que no exima de que en efecto pues haya quienes sí quieran por distintos motivos, y estos motivos, ahí, ojo, son los que van a tener que ser muy claros para el presidente de la República. Por eso la importancia de poner controles de confianza, deben ser cuidadosísimos. Y sobre la pregunta si después de la detención... Pero ya que tocaste el asunto de Durazo, Juan, esta declaración de Durazo en la mañana de que renuncio a la secretaría, pero no renuncio al proyecto, no les da la idea de que estamos no en las manos más adecuadas, cuando el responsable de la seguridad y de esta parte que es tan importante en el actual gobierno se va tranquilamente porque tiene una ambición política de gobernar su estado? Bueno, y además en medio de una épica que hace de sí mismo, ¿no? Porque habla de que ya se le juzgará en adelante por sus acciones de estos... Les propongo que ese tema lo analicemos en esta ronda que sigue, comenzando con Alberto Nájar. Alberto, pues Alfonso Durazo es el primer secretario del gabinete del presidente López Obrador que anuncia dejar su cargo en buenos términos, es decir, ha habido renuncias y ha habido otros momentos en los que han salido otros funcionarios, pero él sale no por problemas de salud, no por divergencias, no por choques internos, sino porque se postula a la gubernatura de Sonora. ¿Cuál es el saldo de Alfonso Durazo, por un lado, y qué otros cambios pueden venir en el gabinete? ¿Qué otros, si esta es una oportunidad para que el presidente de la República nos muestre una segunda batería de funcionarios aprovechando las circunstancias electorales? Por favor, Alberto. Bueno, era previsible que varios miembros del gabinete lo dejaran para ir a contender por alguna posición política el próximo año. Ya se había anunciado desde hace algún tiempo. No sé hasta qué punto, cuántos pueden llegar a ser y qué posibilidades tengan de éxito en este proyecto,
Tampoco tengo claro qué tanto pueden afectar el trabajo del gabinete. Ciertamente las tareas las concentra mucho el presidente López Obrador, así que por ese lado puede haber una cierta tranquilidad. Y de hecho también lo han criticado, ha habido muchas críticas al gabinete porque dejan solo al presidente en los momentos de mayor zarandeo en redes sociales. A mí, yo coincido con Arturo, se me hace raro esta forma como Alfonso Durazo se va, este discurso contradictorio de decir no abandono el proyecto de la 4T y me voy a y al mismo tiempo se va a contender a una campaña electoral donde, según entiendo, no las lleva todas de ganar. Habrá que revisar bien específicamente cuáles serían los momios que lleva Alfonso Durazo a Sonora, que no es un estado sencillo y que también ahí existen elementos muy, muy cercanos para reclamarle su trabajo como secretario de Seguridad Pública. Claro. La violencia creciente en algunas ciudades, Sí. Cajeme, por ejemplo, donde existe la mayor parte de la riqueza o una parte importantísima de la riqueza agroindustrial de Sonora, pues no creo que vean con muy buenos ojos a un candidato que no pudo terminar con la violencia en las calles que se ha incrementado en las últimas semanas. Ese es uno de los saldos que me parece que van a medir a Alfonso Durazo en esta aventura electoral, porque más allá de los reconocimientos que pueda hacer de que era un problema añejo, que no se podía esperar resolverlo en 1 o 2 años, ciertamente el planteamiento original en la campaña y en el periodo de transición era que ya en 2 años, o sea ya ahorita, iba a estar más controlada la delincuencia, la inseguridad. Y los números que se presentaron inclusive en esta mañana, pues sí hablan de algunos avances, pero hablan de otros donde no existe una certeza de que el problema se esté realmente solucionando. Y el tema aquí es finalmente lo que importa al ciudadano, que son la inseguridad en las calles, donde no logró cuadrar ese elemento central que traía es la 4T, de llevar la seguridad a las casas y a las calles antes que el combate a los capos o a las grandes organizaciones, porque hay estados donde hay un repunte importante de violencia. Guanajuato es uno de ellos. Hay lugares que dejaron de ser el santuario en la guerra contra el narcotráfico, que ya lleva mucho tiempo, como Ciudad de México, donde ya tuvimos un atentado contra un secretario de Seguridad Pública y donde se está reconociendo la existencia de organizaciones grandes más activas, porque nunca han dejado de estar aquí, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la banda Unión Tepito, que le incautaron cuentas por 60,000 millones de pesos, en fin. Yo creo que Alfonso Durazo se va con claroscuros. Me parece que no sé qué tanto pueda funcionarle el currículum con el que llega al estado de Sonora, y eventualmente habría que evaluar también si esa decisión de dejar la tarea que ocupaba en el gabinete, alabada por el presidente de la República, por contender en una aventura en la cual puede fracasarse, vaya a convertir más bien en un lastre, porque empezamos hablando sobre lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, donde vimos que era una elección para el partido en el poder, y yo no sé hasta qué punto una derrota de Alfonso Durazo en Sonora realmente ayude a ese proyecto de la 4T del cual dice que no se desprende. Uh-huh. Bien, gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, sobre este tema, el saldo de Durazo, sus perspectivas, ¿quién va a quedar en su relevo? Se habla de que puede quedar en definitiva quien queda a cargo del despacho, que es Ricardo Mejía Verdeja, un político antes del Movimiento Ciudadano, fue delegado en Acapulco, creo que fue incluso aspirante a la presidencia municipal de Acapulco Guerrero, a lo mejor me equivoco, si no fue eso, fue a diputado local, se habla también de Manuel Espino, que podría ser, u Omar García Harfuch. ¿Qué piensas sobre todo esto, Arturo Cano? Pues ahí se barajan varios nombres, e incluso en algunas columnas ha llegado a hablar de la posibilidad de que el canciller Marcelo Ebrard fuera a esa posición, dada la experiencia que tiene acumulada en temas de seguridad pública. Yo creo que pues el perfil del funcionario que quede en lugar de Durazo va a definir en gran medida cuál será también el perfil de la Secretaría, porque alguien con una escasa
digamos, autoridad política y con un escaso margen de acción, y que no cuente tampoco con una línea fluida de trato con el presidente, pues sucumbirá al control de lo que los militares están teniendo en el tema de seguridad pública. Se va Alfonso Durazo con resultados muy, muy pobres, ¿no? El día de ayer se dio a conocer la encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad, y hay una disminución respecto de marzo de este año de 5.6%, algo así, en la percepción de inseguridad. Pero bueno, en general se trata de pequeños avances muy, muy modestos en el tema de la inseguridad que nos tiene sumidos en una escalada de violencia, sobre todo en algunas regiones del país desde hace ya bastantes años, ¿no? Uh-huh. Las encuestas pues le dan una buena posibilidad a Durazo, ¿no? Sí. Las que he visto, 10, 15, hasta 20 puntos de ventaja. Sí. Habrá que ver. Bien. ¿Qué dicen los congreses? Arturo, gracias. Juan Becerra Acosta, ¿qué puede darse en este esquema? ¿Qué pensar de Alfonso Durazo como candidato a Sonora? Y por otra parte, pues relevos. Es cierto lo que dice Arturo Cano, se ha mencionado a Marcelo Ebrard como una pieza de alto nivel para moverlo del cargo que ha ejecutado de plurisecretario, casi como vicepresidente, y que le entre a lo más difícil, que es la Secretaría de Protección y Seguridad Pública. Se habla también de que eso podría implicar pues otros cambios en gobernación, en relaciones exteriores, en fin. ¿Cómo ves el tema, Juan? Sería un dominó de cambios, sin duda alguna, sí. Un efecto dominó de cambios. Yo veo que aquí trae cola poquito más de un año, no sé si están de acuerdo. Recordarán justo en octubre del año pasado que el secretario de la Defensa admitió en conferencia que aquel grupo que estaba responsable de la operación para aprender a Ovidio Guzmán actuó de manera precipitada, de manera no adecuada, señaló que había tenido falta de previsión, que no había medido las consecuencias de la intervención, pero sobre todo que había omitido el obtener el consenso de sus mandos superiores. Algo sucedió en la comunicación durante este operativo, que pues ya vimos lo que sucedió, para no generar un derramamiento, un baño de sangre innecesario, como de manera posterior informó el propio presidente de México. Pero aquí tiene mucho que ver, les digo, con las comunicaciones que sostuvieron Durazo y el presidente López Obrador al momento de aquel triste incidente que dejó una marca que va a ser muy difícil de remover. Entonces Durazo abandona un barco. Por ahí estaba leyendo un artículo que decía: se va con olor a pólvora. Sí. Abandona un barco con resultados. El número de homicidios dolosos entre agosto y septiembre de este año, pues lo dio a conocer apenas. Son casi 2.979 contra 2.729. Los feminicidios, no se ha podido detener la ola de feminicidios en el país, crecieron de 77 a 78, el robo subió, el robo a casa de habitación, el secuestro sigue sucediendo, y el presidente de México se trascendió que le había dado un plazo de 3 meses para mejorar las cifras de seguridad, o de lo contrario buscaría un relevo. Uh-huh. Esto fue en mayo. En agosto se llevaron a cabo algunas detenciones, algunos resultados en contra de grupos delictivos que operaban en el Bajío, y esto le dio pues un poquito de aire, pero pues se va, no regresa, va a buscar la gobernatura de su estado, y surge la pregunta sobre si después de la detención de Cienfuegos, entonces debería ser el sucesor de Durazo un militar, o Marcelo Ebrard, como dice Arturo, que se rumora por ahí. Bueno, pues esto dependerá de las capacidades de la persona, del perfil, claro, del proyecto que tenga, del compromiso. No perdamos de vista que las Fuerzas Armadas son una institución noble. Me parece que no tiene inferencia la detención de Cienfuegos en que pudiese ser un militar el encargado de dotar de seguridad a la nación. El Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas,
una institución muy compleja, además de noble, se rige por códigos de honor que un civil no necesariamente comprende. La cadena de mando ahí es algo total y absolutamente incuestionable. Las órdenes son cumplidas por la tropa, pero así como hay una línea de mando, también hay una línea de responsabilidad. Sí. Entonces, varios los altos mandos militares que deben estar por demás nerviosos ante lo sucedido con esta detención. Gracias, Juan. Son las 2 de la tarde con 58 minutos, estamos ya en la parte final, tenemos más de 11,000 espectadores en vivo viendo este programa y les recuerdo que terminando esta mesa de periodistas vamos a tener 2 temas importantes con los cuales vamos a cerrar. Fátima Aguilar, periodista y colaboradora de MBS en Jalisco, quien nos va a hablar sobre la desaparición de 3 peruanos y de un mexicano en condiciones pues muy preocupantes y al mismo tiempo muy indicativas de lo que se vive en buena parte del país y en este caso en México. Y vamos a hablar con Daniel Lizárraga, periodista y editor de investigaciones especiales en la revista Expansión, quien nos va a hablar de que la DEA interrogó al exgobernador de Nayarit, Sandoval, antes de la captura de Cienfuegos. Pero les propongo en estos minutitos que nos quedan, Alberto, Arturo y Juan, si le damos una repasadita rápido al tema de Sí por México. Sobre todo me parece a mí, y les pregunto, comenzando por Alberto, ¿hay una especie de deslinde o desmarque de este grupo ahora agrupado, ahora reformulado a través de Sí por México? ¿Hay un deslinde de las conductas de Frena y de Gilberto Lozano? Alberto, ¿qué piensas? Pues yo creo que se dieron cuenta de que les hacían más daño las locuras del dueño de las casitas voladoras, y pues están tratando de hacer una especie de contención de daños. Habría que revisar cuál fue su responsabilidad, no solamente económica, en el nacimiento de este grupo, sino también en su propia postura mediática, declaraciones, comunicados, discursos, señalamientos, para alentar a grupos tan conservadores como este que está en el Zócalo. E insisto, a mí no me parece bueno, no sé si es una casualidad, pero en política no hay casualidades. Esta idea del logotipo, que quiero cerrar con esto, remarcar esa idea de que no es nada más una cuestión publicitaria, los aires y la esencia, la idea de proyecto político de país que parece perfilarse no nada más por el logotipo, sino por las ideas, comportamiento y la forma como se actúan todos los días, pues sí huele un poco a pinochetismo, o al menos al grupo político que apoyó a esa dictadura durante algún tiempo. Entonces, me parece que eso tendríamos que sacarlo de la pura anécdota, vaya casualidad, y empezar a pensar justamente eso, y con esto cierro, no hay que olvidar que este grupo, quienes lo integran, están dando una batalla intensa para que el presidente López Obrador no termine su periodo constitucional. Aguas con eso. Gracias, Alberto. Efectivamente, mientras platicábamos, busqué aquí en internet el logotipo de aquel momento en la historia chilena, cuando el referéndum respecto a Pinochet, y es la misma tipografía y el mismo sentido de la acentuación con ciertas figuras en la I del sí, pero es además la misma tipografía, la misma S en mayúsculas, redonda, en fin, es la misma idea, Alberto. Bien, pues Arturo Cano, ¿qué piensas sobre esta pregunta? ¿Se están desmarcando los de Sí por México respecto a los excesos de Frena y Gilberto Lozano? Oye, Julio, qué curioso que tengan el mismo logotipo y ojalá tengan el mismo destino que el proyecto de Pinochet, ¿no? Ajá. No, yo no veo ningún deslinde porque creo que ambos grupos comparten la misma base social y comparten la principal bandera, que es el odio a Andrés Manuel López Obrador. Lo que quizá... Bueno, he leído incluso artículos de algunos, de algunas figuras de esta nueva agrupación, como Ricardo Pasco, que fue trotskista en su juventud y luego embajador de Fox en Cuba. Así es. Elogiando a Frena. ¿No? O sea, no ocultan su admiración. Quizá
el deslinde vaya a llegar más adelante cuando se den cuenta que el enano que hicieron crecer les creció demasiado, es decir, Lozano. Yo creo que en ese momento sí podrían tener una bronca por disputarse la conducción. Pero yo no veo ningún deslinde porque ahí tienen la misma base social y la misma matriz o el mismo motor, que es el odio que están inyectando a todos sus seguidores en contra del presidente e incluso diría yo en contra de la democracia, ¿no? Porque plantean simplemente que se vaya y enseguida ofenden a 30 millones de electores diciendo que tenemos 30 millones de estúpidos, de ignorantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues más bien al rato veremos si logran amarrar al enano que dejaron crecer. Bien, pues gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ya en la parte final para cerrar esta mesa de periodistas, ¿qué opinas sobre pues replanteamiento de Sí por México? No sé si se deslinda o se desmarca de Frena. También la idea es un sí, lo positivo, lo propositivo, incluso diciendo que no son opositores del gobierno del presidente López Obrador y que no buscan hacer que termine anticipadamente su gobierno. En fin, ¿qué piensas, Juan? Voy a ser muy breve. Ellos dicen que no son segundas versiones de otras agrupaciones, enfatizando con ello que son precisamente la segunda versión de otras organizaciones que no les ha funcionado y que han tenido una enorme cantidad de errores de los que aparentemente están aprendiendo para poder alcanzar aquello que están buscando, que es recuperar los viejos privilegios y un modelo que dejó en evidencia que no funciona con la teoría del derrame para que no existan desigualdades sociales y económicas en nuestro país. No somos oposición, somos un grupo propositivo. ¿Quién les preguntó de entrada? O sea, si llegan con ese discurso, claramente, como ya es aquí ya una tradición, estoy cerrando como psicólogo también, están diciendo lo que son, están señalando claramente lo que son, y finalmente, pues nada más hay que ver quiénes son, quiénes los encabezan, quiénes forman parte, quiénes son sus voceros, quiénes no pudieron asistir, pero sí mandaron un video, como Gustavo de Hoyos, quién es Claudia Ramírez, la que se la vive insultando, no solo al presidente de la República, sino a todos los que confían en el proyecto obradorista en Twitter. Hay que ver que está ahí Claudio X González. Pues nada más con eso. ¿Te molestó que dijera eso de que no importa tu raza y que sí puedes participar? Esa misma. Sí. No necesitas ser güerito para ser feliz, dijo algo parecido, ¿no? Ajá. Entonces, son ellos, son los mismos. Y aquí lo que hay que preguntarnos es de dónde obtienen los recursos y qué esperan a cambio de ellos, sobre todo. Bien, pues Juan, muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias, Alberto Nájar, por tu participación de esta tarde. Gracias, Alberto. Al contrario, gracias. Un abrazo a todos. Igual, Arturo Cano, gracias. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, Juan Becerra Costa. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Sale. Gracias a los